Cuando nosotros escuchamos "Viva México", los mexicanos normalmente respondemos "Viva". Muy bien, los agarré despiertos. Respondemos "Viva", porque nosotros cuando escuchamos este llamado, recordamos el llamado que se hizo al pueblo mexicano la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Recordamos nuestra historia, cómo el cura don Miguel Hidalgo y Costilla en esa madrugada convoca al pueblo para levantarse en armas y de esta manera desligarse del dominio de los españoles. El día de hoy, en el pasaje que vamos a estar estudiando, ahí en Éxodo 14, vamos a ver un punto alto en la historia del pueblo de Israel. Ellos han sido librados de la esclavitud de Egipto y están fuera de Egipto en ese momento. Pero hoy vamos a ver cómo ellos van a desligarse completamente de los egipcios, porque vamos a estar viendo la última confrontación que hay entre Dios y Faraón. Denme oportunidad de darles un repaso de los últimos capítulos, ya que las últimas 2 semanas no hemos estado en Éxodo. En el capítulo 12, nosotros estuvimos hablando acerca de la Pascua y la última plaga. En ella nosotros pudimos ver cómo Dios trae juicio y por medio de ese ángel, Él pasa y mata a todo primogénito en las casas donde no hay sangre en el dintel. Así que al ver todo esto, el pueblo egipcio les dice: salgan, salgan, ya no los queremos aquí. Y el pueblo entonces huye y sale, y es lo que vemos en el capítulo 13, cómo Dios va guiando a su pueblo y va proveyendo dirección y protección por medio de esta columna de nube y fuego. Y es ahí donde vamos a iniciar nosotros en este capítulo 14. En esta porción vamos a ver que Dios va a salvar a su pueblo, pero también vamos a ver la incredulidad del pueblo que se demuestra en el temor que el pueblo tiene. Y no me malentienda, hermano, el temor que sienten los israelitas es real. Quienes les están persiguiendo es una de las naciones más fuertes y poderosas que hay en su tiempo. Es como si dijéramos que Estados Unidos, Corea del Norte o Rusia les están siguiendo. El gran problema es que ellos no están creyendo, no están confiando en quién es su Dios, en Jehová, que los ha sacado con mano poderosa. Y aunque Egipto sea una potencia, no tiene comparación con el Dios de Israel, que ha juzgado a los dioses de Egipto y al mismo Faraón. Por eso entonces lo que vamos a ver hoy es la gloria de Dios en salvar a su pueblo. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Vamos a ver la gloria de Dios en su soberanía, veremos también la gloria de Dios en su misericordia y la gloria de Dios en su redención. La gloria de Dios en su soberanía, en su misericordia y en su redención. Y vamos a iniciar entonces en los primeros 9 versículos. Éxodo 14, si tienen ahí sus Biblias. Vamos a ver entonces la gloria de Dios en su soberanía. La gloria de Dios en su soberanía. Y esto lo veremos de versículos 1 al 9. En esta primera escena que encontramos aquí al inicio del capítulo 14, estamos en una conversación entre Dios y Moisés. Esto es algo importante, porque Dios le dice a Moisés lo que debe decir al pueblo, pero también le dice lo que va a suceder. Esto es importante, ya que vamos a ver en estos primeros versículos, sobre todo en estos primeros 4 versículos, todo lo que va a pasar en el capítulo. Es como si fuera un resumen, y entonces todo esto está sucediendo bajo la soberanía de Dios, bajo lo que Dios está permitiendo. Dios da instrucciones a Moisés de dónde entonces ellos deben de acampar, por lo que vemos en versículo 2. Dios está guiando a su pueblo por medio de Moisés, pero parece que la manera en que Dios está guiando al pueblo puede ser algo confuso, aún para nosotros. Ahorita en las pantallas va a salir una imagen de
¿Cómo es que Dios está pidiendo que el pueblo vaya? Si ustedes recuerdan, en capítulo 13, versículo 17, vemos que Dios nos los lleva por el camino de los filisteos. Si ustedes pueden notar, hay una línea arriba que está Egipto a su lado izquierdo, y entonces sube hacia Canaán, y Dios nos les lleva por ese camino que hasta cierto sentido sería un camino mucho más fácil. ¿Por dónde les lleva a Dios? Les lleva a cruzar, a bajar, a subir, a bajar, a subir. Y ahí es donde nosotros podemos ver esos 40 años que el pueblo está en el desierto. Pero no solamente Dios les lleva por otro camino que no parecería ser el mejor, sino es que Dios les lleva a un lugar donde detrás de ellos vendrá Faraón y delante de ellos estará el mar. Dios les está guiando y les está llevando a un callejón sin salida. Pero tenemos que recordar lo primero que hemos visto. ¿Quién está hablando y quién está diciendo a dónde deben ir? Dios. Dios es el que está diciendo a dónde debe ir el pueblo y entonces qué camino deben de seguir, aún a pesar de que parezca ser un camino sin salida. Y esto es claro para nosotros, porque cuando Dios nos dice lo que Faraón va a pensar, dice versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Faraón podría pensar y decir: los israelitas no saben a dónde ir, no saben qué camino seguir. Pero lo que nosotros vamos a estar viendo es que Dios está obrando aún en lo que Faraón está pensando, porque Dios va a mostrar su gloria y va a mostrar su soberanía en ello. Este será el último round entre Dios y Faraón. Estamos en esa batalla final. Y por eso entonces vemos cómo en versículo 4 Dios endurece el corazón de Faraón para que Faraón se aferre en seguir al pueblo de Dios, y Dios va a utilizar esto para ser glorificado en Faraón, en todo su ejército, de tal manera que aún los mismos egipcios van a reconocer que quien está luchando por Israel es Jehová, es Jehová. Vamos a estar viendo también cómo nos vuelve a decir una y otra vez cómo Dios endurece el corazón de Faraón. Y ya no voy a hablar más acerca del endurecimiento judicial, ya que Job nos explicó muy bien en la ocasión que a él le tocó predicar. Pero entonces, viendo esta parte, vamos a ver esa conversación y vamos a ver cómo los egipcios, al ver que el pueblo de Israel está huyendo, se vuelven contra los israelitas y ellos reclaman el derecho que creen tener sobre los israelitas para que ellos les sirvan. Ellos hacen una pregunta ahí en versículo 5 y dice: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Es un poco extraña la pregunta que los egipcios hacen, porque si nosotros quisiéramos responder de manera muy sencilla, les diríamos algo como: ¿te acuerdas que acaban de pasar 10 plagas? ¿Te acuerdas que en la última lo que quería hacer era que el pueblo de Israel se fuera? Pero vemos cómo Dios está obrando de tal manera que ellos dicen: no, ellos deben de servirnos y vamos tras ellos, vamos a seguirles. Un comentarista menciona que probablemente Faraón pensaba que el poder de Dios había llegado a su límite, así que decía: pues ya llegó a su límite, ahora es mi tiempo de atacar, así que voy por ellos. Ya Dios mostró su poder sobre los dioses de Egipto, pero yo todavía sigo aquí, entonces pues yo creo que ya se acabó el poder de Dios, ahora voy por ellos, voy a atacar. Pero tenemos que recordar lo que Proverbios 21:1 nos dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, de versículos 6 al 8, Faraón prepara su ejército y lleva a la fuerza élite.
Estos 600 carros que nos dice el pasaje que prepara, además de todos los demás carros de Egipto y los demás capitanes, los lleva porque va con toda su fuerza y con todo su poder para ir tras los hebreos. En aquel momento el hecho de tener esos carros de guerra es tener las armas tecnológicas más sofisticadas de su tiempo. Entonces él está yendo con todo el poder y toda la gloria que pudiera mostrar para gobernar y para volver a traer a los israelitas. Pero es de notar cómo en versículo 8 nos vuelve a decir Moisés que Dios ha sacado a los israelitas con mano poderosa. Sí, Faraón sale con todo su ejército y con todos sus carros escogidos, pero nosotros vamos a ver que Dios ha sacado al pueblo con mano poderosa y Dios va a mostrar también su poder y su gloria. Las palabras hebreas mano poderosa incluye la idea de revelarte a la autoridad. Y nosotros tenemos que entender que la naturaleza rebelde de Israel era buena cuando estaba en contra de Faraón y en contra de todo lo que representaba. El problema es que el pueblo de Israel normalmente también toma esa rebelión, pero contra Jehová. Y ese es un problema. Pero hasta aquí, los versículos del 1 al 9, lo que hemos hablado y lo que estamos hablando es cómo el centro de todo lo que está pasando se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. En esta primera parte podemos ver cómo Dios está obrando y mostrando su soberanía para llevar a cabo sus planes y ser glorificado en ellos. Nosotros podemos estar seguros y confiados, aunque la dirección que Dios nos está llevando se ve confusa, porque Él es soberano y gobierna todo. Y eso es lo que tenemos que entender en estos primeros versículos. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que Dios nos está llevando, parece ser algo que no tiene sentido, pero es la dirección de Dios. Y cuando Dios guía, nosotros tenemos que obedecer, porque tenemos que recordar quién es Él. Y por eso es que podemos ver su gloria en su soberanía. Hermano, no se trata de nosotros, se trata de su gloria, y por eso podemos estar seguros. Su gloria se ve aún en los planes que Él tiene para salvar y para traer juicio. Él será glorificado en salvar a Israel y en dar juicio al pueblo de Egipto. Y por eso es que tenemos que entender que nuestro Dios es el Señor de todo. Él es Dios poderoso, quien controla, quien dirige, quien gobierna, y por lo tanto nosotros debemos someternos a Él y obedecerle a Él. Es verdad, Egipto y su poder da temor, pero tenemos que recordar quién es nuestro Dios y qué Él ha hecho a favor de su pueblo. En el grupo pequeño preguntábamos, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Probablemente hoy en nuestro contexto le podríamos temer a quedarnos sin agua. Y realmente es difícil. En verdad, en mi casa estuvimos 20 días sin agua y es difícil estar muchos días sin agua. Probablemente temes a perder tu empleo. Temes a quedarte soltero. Temes elegir mal la carrera que vas a estudiar. Temes a una enfermedad, temes al COVID. Y es verdad, no sabemos qué pasará en el futuro. No sabemos qué nos enfrentaremos el día de mañana. Puede venir el faraón y puede acercarse con todo su poder de tal manera que nos embarga el temor. Pero tenemos que recordar el Dios que tenemos. Tenemos que contemplar a Jehová, conocer a nuestro Dios, asombrarnos de Él, descansar en Él. Es cierto, Samuel García es el gobernador de Nuevo León.
y Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, pero sabes, nuestro Dios es el que reina. Es Él el que está sentado en el trono y nada de lo que pase o no pase escapa de su mano y escapa de su soberanía. Y aquel que conoce al Dios que tiene puede confiar en Él porque sabe quién es su Señor. Tú y yo tenemos lo que nunca podríamos obtener por nuestros propios méritos. Dios nos ha dado una salvación que tú y yo nunca podríamos ganar. Y esto ha sido por el decreto de nuestro Dios soberano. El temor más grande que pudiéramos enfrentar en nuestra vida, de enfrentar la ira de Dios, ha sido pagada en Cristo. Y cuando estábamos siendo enemigos, cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios mandó a su Hijo para darnos salvación por medio de ese decreto soberano. Y ahora tú y yo podemos ver su salvación y podemos ir a Cristo y descansar en Él en medio de las dificultades que enfrentamos día a día. Cristo te ha salvado de la esclavitud del pecado y por lo tanto ahora eres libre, libre para mostrar su gloria, libre para glorificarle, aun cuando el temor viene a nuestras vidas. Jesús les dice a sus seguidores ahí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha ganado, Él tiene la victoria y podemos ir a Él con confianza, contemplar a nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Así que cree en Jehová, contempla su gloria, disfruta su presencia. Hay un canto que me gusta mucho y que refleja parte de lo que hemos estado viendo. No está en español, pero se llama Cristo será mi escondite. Y va a aparecer la letra ahí de la primera estrofa y el coro. Dice: moraré al amparo del Dios que reina en las alturas. Descansaré bajo la sombra del poderoso Rey de amor. Aunque la enfermedad se oculte en la oscuridad, aunque la plaga destruya de día, me mantendré firme en sus promesas. Cristo será mi escondite. En ti, mi Dios, confío. Eres fuerte y estás aquí con nosotros. En ti, mi esperanza permanece. Cristo será mi escondite. La voluntad de Dios permanece y la voluntad de Dios se cumple. Y tú y yo podemos confiar en nuestro Dios y estar seguros en Él, porque Dios mostrará su gloria en su soberanía. Pero también vamos a ver, de versículo 10 al 18, que Dios va a mostrar su gloria en su misericordia. Vamos a ver la gloria de Dios en su misericordia. Vamos a tener aquí tres diferentes conversaciones. De versículo 10 al 12, vamos a ver lo que el pueblo le dice a Moisés. 13 y 14, lo que Moisés le dice al pueblo. Y 15 al 18, lo que Dios le dice a Moisés. Faraón viene tras los israelitas. Es lo que encontramos cuando vamos a versículos 9 y 10. Y estamos viendo ahora un cambio de escenario. Si tú recuerdas, en los primeros versículos, lo que nosotros vimos era la conversación que Dios tenía con Moisés, diciéndole lo que va a suceder y cómo Él va a obrar. Pero ahora desde este versículo, vamos a ver desde la perspectiva del pueblo de Israel. ¿Y qué sucede cuando los israelitas ven a Faraón venir? Versículo 10. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hasta cierto sentido, que Israel tenga temor es algo real que sucede aún con nosotros. Todo su ejército viene y delante de ellos está el mar rojo, no hay salida, no hay escapatoria.
Si ellos quieren salir, tienen que regresar y detrás de ellos vienen los egipcios. Ahora, Israel primero actúa bien. ¿Qué es lo que hace? Al tener temor, y al tener temor en gran manera, como nos dice el pasaje, ellos claman a Dios. El problema es que después de clamar a Dios, nos dice versículo 11, que ellos se quejan. Y el quejarse, ese sí es un problema. A lo que podemos ver, parece que el pueblo ha olvidado con tanta facilidad la opresión que ellos habían tenido en Egipto, de tal manera que ellos dicen, no había sepulcros en Egipto, ¿por qué nos sacaste? Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Parece que el pueblo ha olvidado la opresión y ha olvidado cómo Dios les ha sacado con mano poderosa, como dice el pasaje. En vez de ellos, presuponen que Moisés los ha sacado para que ellos mueran en el desierto. De hecho, su llamado suena lógico. La NTV lo traduce en versículo 12 como: es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y eso tiene mucho sentido. Lo que ellos están diciendo parece lógico, parece que tiene sentido. El problema es que Dios los ha sacado, pero para que le sirvan a Él. No los ha sacado para que quieran regresar una vez más a servir a los egipcios. Y en la primer dificultad, el pueblo, en vez de confiar y creer en el Dios que han visto obrar, el pueblo dice, al llenarse de temor, no, queremos regresar. Nosotros queríamos servir a los egipcios. Tienen gran temor y nos damos cuenta que el gran problema es que ellos tienen una comprensión débil de quién es Jehová. No conocen a Jehová. Y aunque han visto las obras de Jehová en Egipto, realmente no le conocen. Y el problema mayor, no creen en Él. No creen en Jehová, no creen en Él. De versículos 13 y 14, nosotros vemos cómo Moisés tiene que recordarles la verdad de quién es Jehová. Moisés les dice, no temas, no temas. Ahora, Moisés hasta este punto no sabe cómo Dios va a obrar, pero les dice, no temas, está firme, mantente al pie, de pie. Ve la salvación que Jehová va a hacer hoy. Y realmente el contexto de este versículo, la salvación, no está hablando de una salvación espiritual, sino de una salvación física, de cómo Dios va a salvarles en ese momento de lo que ellos están enfrentando. Y no solamente eso, Moisés les dice, Jehová pelea por vosotros y ustedes deben estar tranquilos. ¡Qué contraste! En medio de la dificultad, en medio del problema, Jehová actúa y el pueblo debe estar tranquilo. Y es que normalmente en la dificultad o cuando enfrentamos un problema, nuestra reacción es querer hacer algo, querer actuar de cierta manera, buscar de nuestros medios cómo puedo hacer que las cosas salgan adelante. Pero tenemos que recordar lo que hicieron los israelitas y lo que debemos hacer nosotros también, clamar y esperar, porque eso es hacer algo. Eso es hacer algo. Dios no ha abandonado a su pueblo, y aunque ahorita vemos esta perspectiva del pueblo de Israel, Dios está actuando y Dios sigue obrando, porque ya lo vimos al principio, todo lo que es el plan de Dios. Dios está participando de manera activa, aunque parece que el pueblo está en una encrucijada y en un lugar donde no puede salir de ahí. Pero es interesante que también versículos 15 encontramos que hay otro clamor. ¿Quién más clama? Moisés. Al parecer Moisés también acude y clama a Jehová, y Jehová le responde y le dice, ¿por qué clamas a mí? Es momento ahora sí de actuar, es momento de hacer algo. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo. Esto es misericordia, hermanos.
si yo pienso desde la perspectiva de Dios, en cómo Él ha mostrado su poder y su gloria, y cómo el pueblo lo que quiere es regresar, yo diría, pues que se regresen, si tanto quieren, pues que se vayan otra vez con los egipcios, pues vuelvo a hacer algo con otro pueblo. Pero Dios extiende su misericordia, y aún a pesar de que su pueblo no quiere seguirle, Él extiende misericordia y va a salvar a su pueblo con mano poderosa. Israel va a ver que Dios está obrando, de tal manera que los mismos egipcios van a decir: lo que está sucediendo es porque Jehová está peleando. Jehová está peleando. Es lo que nos dice al final en versículos 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Israel también va a ver y va a entender que el que está actuando y obrando es Jehová, por lo que vamos a ver en Éxodo capítulo 15, en ese canto que el pueblo hace hacia Jehová. Pero hermano, cuando estamos en medio de una dificultad, lo que primero que debemos hacer es clamar. El Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El gran problema es que nosotros una y otra vez queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y el Salmo 27 nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Así que ve, busca a Jehová. Busca a Jehová, eso es hacer algo. Pero también debemos recordar no quejarnos. No quejarnos. Si entendemos que todo lo que Dios está orquestando es porque es soberano y es misericordioso, puedo creerle a Él y confiar en Él en medio de la dificultad. Pero soy el primero en reconocer cuán fácil es en medio del dolor y en medio de la dificultad quejarnos contra Dios por lo que nos da, por lo que no nos da, por lo que nos ha quitado, porque mis situaciones no son como las de otros, porque no tengo lo que otros tienen, porque no tengo los medios de otras personas. Y aunque muchas veces quiero llegar a Dios al clamar a Él y pedir su ayuda, muchas veces me encuentro quejándome contra Él, pidiendo que Él actúe como yo quiero que Él haga las cosas. Y en este momento necesitamos recordar las verdades de la palabra, como Moisés hace con el pueblo. Moisés les recuerda quién es Jehová, y gracias a Dios porque ha provisto de su palabra para buscarle en medio de los temores, en medio del problema, pero también ha provisto de otros creyentes que nos recuerdan quién es nuestro Dios, que nos recuerdan el Evangelio, que nos recuerdan la misericordia de Dios y cómo Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros hoy, y cómo el mayor problema que tú y yo teníamos ya ha sido ganado en Cristo. Y por lo tanto, todo lo demás es gracia. Todo lo demás es gracia, aún la dificultad y aún el mismo dolor, porque nos lleva a ser más como Cristo. Así que en medio de la dificultad, en medio del dolor, contempla a Jehová, cree en quién es Él, confía en Él, mírale a Él. No dejes que tus emociones tomen el control. Deja que la verdad de la palabra sea la que dirija tu vida. Ve a Él, búscale a Él. La segunda estrofa del himno Señor mi Redentor y Roca que hemos cantado hoy dice así: Señor mi Redentor y Roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada, contra el mal mi escudo protector. Mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Puedo descansar en Jehová,
puedo ver su gloria, porque estoy viendo su misericordia en medio del dolor, en medio del temor. Pero no solamente vemos la gloria de Dios en su soberanía y en su misericordia, sino que también la vemos en la manera en la que Él redime a su pueblo. Así que vamos a ver la gloria de Dios en su redención, y lo vamos a ver de versículos 19 al 28. En esta parte vamos a ver cómo está obrando el Dios soberano, el Dios que muestra misericordia. Y aquí vamos a ver 3 milagros que traen salvación al pueblo. El primero es cómo el ángel de Jehová aparece, y es esa columna de nube y fuego que está entonces cuidando a su pueblo. El segundo milagro va a ser cómo Dios abre el mar rojo y permite que su pueblo pase en seco. Pero el último milagro va a ser la última confrontación de Dios con los egipcios, en donde Dios obra a favor de su pueblo de tal manera que las ruedas de los carros son quitadas y Dios trastorna el campamento de los egipcios y el mar cae sobre ellos. Estos 3 milagros vemos en cómo Dios obra para redimir, para rescatar a su pueblo. Si recordamos, Dios había dado esta columna de nube y fuego que acompañaba al pueblo, por lo que vemos en capítulo 13, y vemos que esta era la manera en la que Dios daba protección al pueblo, pero también la manera en la que Dios está guiando al pueblo para que ellos sepan a dónde deben de ir. Pero aún más que esto, lo que podemos ver en este versículo 19 es que estamos viendo cómo la presencia de Dios está acompañando al pueblo. La presencia de Dios va con el pueblo. Y en el primer milagro, entonces lo que vemos es que esta columna que cuida al pueblo, que guía al pueblo, esta columna de nube y fuego, se pone entre los israelitas y los egipcios. Para los egipcios esta columna es nube y tinieblas, pero para Israel es luz, guía. Dios obra de tal manera que entonces los egipcios que vienen, porque si recordamos versículos anteriores, en el versículo 9, los israelitas ven que ya vienen y por eso temen. Y Dios obra de tal manera que entonces en toda la noche no se pueden acercar al pueblo de Israel. Él está cuidando a su pueblo, de tal manera que no pueden acercarse, y esta nube viene a ser luz para el pueblo de Israel, pero un problema para el ejército de los egipcios. Así que estos enemigos no les alcanzan. En el segundo milagro que vemos de versículos 21 al 22, vamos a ver entonces cómo Moisés actúa con base a las indicaciones que Dios le ha dado. Algo importante por mencionar es que Dios no ocupa que Moisés extienda la vara para que este milagro suceda. Pero Dios está usando este milagro para que el pueblo pueda ver que Dios ha elegido a Moisés para guiarles. Y para que el pueblo pueda creer en Jehová, pero también en su líder, por lo que vamos a ver en versículo 31. Pero entonces Moisés sigue las indicaciones de Dios y entonces el mar se abre. Y Dios usa este fenómeno natural para mostrar su poder, porque debemos recordar, la creación obedece a la voz de su creador. De tal manera que entonces el mar se abre, Israel cruza el mar en seco, y toman toda la noche para cruzar, y en toda esa noche nunca pueden alcanzar al pueblo de Israel. Algo importante por notar es como 1 Corintios 10, 1 y 2 nos dice que el hecho de que el pueblo de Israel haya pasado este mar es una forma de bautismo que tuvieron los israelitas. Hechos, 1 Corintios 10, 1 y 2 dice, nos muestra esto, y quiero leerlo. 1 Corintios 10, 1 y 2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El hecho que ellos estuvieran pasando por este mar era una forma de bautismo, porque se identificaban con Moisés, aquel que estaba obedeciendo al Señor. Que claro, para nosotros el bautismo es identificarnos con Cristo. Moisés es solo una sombra de Cristo. Nosotros nos identificamos con Cristo, quien es nuestro
verdadero Redentor. Del versículo 23 al 28, nosotros vamos a ver una serie de milagros. Primero, Dios permite que los egipcios entren hasta la mitad. Me imagino a los israelitas diciendo, no, ya que no pasen ellos. O sea, está bien yo pasar, pero que los egipcios entren, no. Pero Dios permite que el pueblo de Egipto pase hasta la mitad, porque está dentro de los planes que Dios tiene. Dios está atento a lo que está pasando, Él está obrando. Y entonces, lo que Dios hace después es trastornar el campamento de los egipcios. Quita la rueda de los carros, los trastorna gravemente. Y es por eso que entonces en versículo 25, ellos dicen, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos reconocen que todo lo que está sucediendo es obra divina y saben que es Jehová. El juicio de Dios no ha terminado para el pueblo egipcio. Ellos han reconocido que lo que está sucediendo es obra de Jehová, pero Dios no ha terminado con ellos. Dios le dice a Moisés que extienda su mano y el mar entonces vuelve con toda su fuerza sobre los egipcios y los derriba. Faraón había salido con todo su poder militar para traer de vuelta a los israelitas, pero Dios usa su poder para hacer juicio a los egipcios y para mostrar su poder y su gloria a Faraón. Y aunque Faraón y toda la gloria que él tiene es humanamente lo mejor que hay en su época, no tiene comparación con la mano poderosa de Dios que redime a su pueblo, porque Dios es el actor principal de esta historia. Dios cumple su promesa y libera a su pueblo y hace juicio contra Egipto, de tal manera que en el último round Dios gana. Mientras estudiaba encontré un artículo de personas que estudian la cultura egipcia y me llamaba la atención lo que mencionaban acerca de estos milagros. Ellos lo llaman como 3 leyendas y lo llaman de esta manera para negar lo que Dios ha hecho. Ellos dicen que la primera leyenda es que hubo una nube tan densa vino una nube tan densa que no permitió que los egipcios ubicaran a los israelitas. Entonces, al venir esta nube tan densa, pues los israelitas escaparon porque nunca los vieron. Entonces Israel se va porque pues, como está esta nube tan densa, pues no los vemos, no sabemos dónde están, ya se nos fueron, pues ni modo, se escaparon. Esa es la primera leyenda. La otra leyenda que cuentan es que los egipcios pusieron tiendas en el Mar Rojo, porque al parecer pues está seco, hay una sequía, entonces ¿dónde nos vamos a instalar nuestro campamento? Pues lo vamos a poner aquí en medio del Mar Rojo. Pero de repente viene una inundación y pues toma a los egipcios por sorpresa y esta inundación pues hace que los egipcios mueran ahí. La tercera leyenda habla que el Mar Rojo se abrió y que mató a los egipcios, pero esta leyenda para ellos es absurda y exagerada. Es la parte que los israelitas quieren contar para tratar de hacer ver a su nación poderosa y a los egipcios como nada. Me llamaba la atención al ver lo que escribían acerca de estos 3 milagros, porque ellos decían que sucedió una de estas 3 cosas, pero no las 3 cosas. Algo de esto pudo haber pasado y la tercera opción es una leyenda demasiado exagerada, pero las 3 cosas no pudieron haber pasado. Pero nosotros, viendo quién es nuestro Dios y quién es Jehová, podemos decir, no fue una nube que los israelitas se les fueron. Dios realmente peleaba por su pueblo. Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. Dios trastornó el campamento de los egipcios para que no pudieran ir tras los israelitas. Y Dios cerró el Mar Rojo para que los egipcios murieran ahí, porque era una lucha, y en esa lucha Jehová gana. Dios muestra su gloria, muestra su poder,
y podemos confiar en nuestro Dios. Dios trae gloria a su nombre en cada uno de estos milagros, porque Él se glorifica en redimir a su pueblo. Hebreos 11:29 nos dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque siempre ha sido por fe. Por fe, Israel pasa el mar rojo y falla en el desierto porque no cree en quién es Jehová. Por eso Dios les lleva 40 años. Y esto es una advertencia para nosotros. En Judas 4:5 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pero si tú y yo tenemos hoy esperanza, es porque Cristo es nuestro Redentor. Él pasó por las aguas del bautismo y fue llevado 40 días al desierto y fue tentado, pero Él no pecó. Y por medio de Él, tú y yo ahora tenemos redención. Somos salvados de la esclavitud del pecado para, como dice Romanos 6, no vivir más esclavos al pecado, sino ahora ser siervos del Señor y no siervos del pecado. Y hermanos, esto es precioso porque nosotros estamos viendo en este pasaje el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dios salva a su pueblo. Dios salva a su pueblo. Ellos no tienen que hacer nada más que seguir las indicaciones de Dios. Dios salva a su pueblo. No es por justicia propia que el pueblo de Israel fue rescatado. Dios les está salvando por gracia, y es lo mismo que sucede con nosotros. Ellos ocupaban un mediador y está Moisés ahí con su vara abriendo el mar rojo para que ellos pasen, pero tú y yo tenemos un mejor mediador, tenemos a Cristo. Moisés falló, Cristo no falló, y Él pagó el precio por nosotros y nos ha redimido para que tú y yo tengamos salvación. Hay un canto que se titula no soy yo, sino Cristo en mí. Y en una de sus estrofas dice: no temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Y por medio de esto, Dios muestra su gloria, porque se trata de Él. Los últimos versículos, 29 al 31, es la conclusión del pasaje. Nos dicen cómo Israel pasa por el mar, cómo Dios salva a Israel. Son salvados de esta opresión de los egipcios porque los ven muertos a la orilla del mar. Pero Israel entonces responde a lo que ha visto de Dios. ¿Cómo responde el pueblo? Dice versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y capítulo 15, ¿qué tenemos? Un canto. El pueblo, al ver lo que Dios ha hecho, adora, reconoce, no se queda neutral. Canta porque entiende que Dios es aquel que merece toda gloria y toda honra. Y eso lo veremos la siguiente semana. Estudiaremos el canto y veremos cómo exalta y glorifica el nombre de nuestro Dios. Si nosotros tenemos una perspectiva
correcta de quién es nuestro Dios, nosotros adoramos. Nosotros cantamos. El temor no toma control de nuestra vida, porque nosotros entendemos quién es nuestro Dios. Y cómo ahora la esperanza que nosotros tenemos, no solamente se trata no es tener una buena vida aquí, se trata de una esperanza eterna que tenemos, de estar con el Señor, disfrutar de Él, contemplarle a Él. Dios es soberano en la salvación. Dios muestra su misericordia. Dios es soberano al redimir. Es verdad, a algunos fue para salvación, a otros fue para juicio, pero Dios es soberano y Dios es glorificado en ello. Dios te ha libertado para no volver al pecado, sino para alabarle y para servirle a Él. Y ahora que nosotros hemos sido libertados, tenemos que responder a ello, no sirviendo más al pecado, sino sirviendo a nuestro Dios. Y el propósito de poner un canto al final de cada punto fue pensando en cómo el pueblo responde al Señor. Y voy a poner un último canto que estaremos cantando en un momento más. Cristo, mi esperanza en vida o muerte. Dice así: nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, Cristo es. En quien confía nuestro ser, nuestras almas son de Él. ¿Quién nos sostiene con poder? Todo decreto suyo es. ¿Quién nos sustenta hasta el final? En su amor firme estaré. ¿Qué gran verdad, paz nos dará? Bueno es Dios, bueno es Dios. ¿Dónde su gracia se hallará? En la sangre del Redentor. ¿Quién nos da fe cuando hay temor? ¿Quién tiene todo en su control? ¿Quién nos acerca hacia Él? A Cristo, nuestra roca fiel. A Cristo, nuestra roca fiel. Y al morir yo cantaré: vive Él, vive Él. Y en recompensa le veré. Vida eterna hay en Él. Y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará. Con Cristo siempre estaré. Y el coro dice: oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza, Cristo es. Nosotros podemos ver la gloria de Dios al salvar en su pueblo, y lo vemos en su soberanía, en su misericordia, en su redención. Así que contempla su gloria y conoce quién es Jehová. Padre, venimos delante de ti en humildad. Realmente nos damos cuenta, Padre, cuánto nos hace falta conocer quién eres tú, Padre. Cuando viene el temor, cuando vienen las dificultades, desembarga todos nuestros sentidos y nos hacen a veces actuar hasta de manera irracional. Pero tenemos un Dios soberano, un Dios que gobierna, en el cual podemos descansar, al cual podemos alabar, en el cual podemos confiar. Y Padre, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a contemplarte. Pido, Padre, que podamos disfrutar de esa relación personal e íntima contigo día a día. Tú nos has dado una salvación que jamás podríamos obtener, y ahora podemos presentarnos delante de ti como hijos y como coherederos, siendo parte de la familia de Dios. Te alabamos, te exaltamos por quién eres tú, por lo que has hecho, por cómo has obrado a favor de tu pueblo, por cómo has mostrado misericordia a tu pueblo y por cómo nos has redimido. Exaltado seas, Señor, alabado seas. Te exaltamos por sobre todo. Gracias por Cristo. Gracias por darnos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a disfrutar
de ti y a conocer quién eres tú. En Cristo Jesús. Amén.